Hablamos, compartiendo ideas. Mira, yo lo que sí te puedo decir que Linares es un sitio dificilísimo para formar, por una cuestión muy básica que es las redes sociales. No puedo yo soportar que aquí todo el mundo sepa de arquitectura, de derecho, sepa de todo. Yo hago periodismo, todas mis informaciones van completas, todas, salvo las que son notas, como muchos, que yo tampoco me voy aquí de primero, yo también meto notas de prensa, pero análisis y todo eso me han contactado. Y el único sitio, y Juan me conoce desde hace muchos años, donde yo en esta última etapa he tenido que decir hasta mi ideología política. A mí, yo llevo política municipal en Jaén y nunca se me cuestionó de qué ideología era yo. Por culpa de algunos, yo lo he dicho siempre, yo soy rojo y nacionalista andaluz. Es que es más claro el agua, pero desde que tengo 17 años yo leí hablar infante. Pues eso lo he tenido que hacer en Linares. Había sacado hasta mis nóminas, no sé qué redes sociales. Yo soy un profesional, yo como de esto también, pero yo tengo una cosa que se llama profesionalidad. Es decir, ¿sabes lo que hacemos? Perder credibilidad. Cuesta mucho ganarte al lector. A mí me está costando horrores ganarme a lectores fijos. El usador nace para tener lectores fijos. Yo trato la cultura, yo saco los artículos que yo saco de un escritor, no es. Yo se lo dije a él, yo no puedo escribir de vuestro acto si no voy. Prefiero hacer esto, conoceros y hacer un reportaje más eso, a coger y decir, pongo la foto y 4 líneas. Con lo que no, pero sí. Yo lo que noto de esta ciudad es que le da. yo noto que hay, como te dije, mucho dejadez y pasotismo, pero a todos los niveles, tanto a nivel gubernamental como a nivel de calle. Sencillo, ¿qué edad media tenemos aquí? ¿Sí? Es lo que pasa. ¿Qué edad media tenemos aquí? Cuando yo empecé en la... No, tiene que ver. Te voy a explicar. En el Consejo Local de la Juventud del año 90 había desde... Estaba con los nacionalistas andaluces, estaban los del COP, estaban los antimilitaristas, los insumisos, los sectores. Había un movimiento de juveniles Linares que no lo tenía nadie. Es decir, de la nada era una entidad. Y no te hablo de empresa, te hablo de un consejo local que formó Alfredo Catalá a través de Miquel Ortega y fue generando. Y aquí había una. De hecho, los dos insumisos que estuvieron en la cárcel eran de Linares. Javi Soler y Javi Caracola. Y había un movimiento bestial. Y la juventud andaluza nacionalista surge en Linares. Y éramos gente joven. Y la juventud andaluza revolucionaria éramos gente joven. Gente joven eran los equipos de baloncesto. Aquí el problema es que ya no queda gente joven y había tertulias de gente joven. Entonces, lo que queda ahora soy gente mayor con mucho tiempo y con interés. Pero yo echo de menos la participación de gente joven. Nosotros somos incapaces de a lo mejor viene una persona, a los 2 meses viene otro, el mismo otra vez. El relevo generacional es uno de los problemas que tenemos ahora la mayoría de los colombianos, A Lina Vázquez, pero vamos, con mi respeto, es que primero de que es un club que está por interés de padres, es un club de padres, y luego con mi respeto, yo no sé con qué sería provincial, no puedo decir que sería provincial, es que tú estabas en la Liga EVA, y yo vi a jugar aquí en una de Córdoba, que era Liga EVA, y si yo saco provincial, es que ¿qué equipo de provincial? Pero no, ya no tenemos que escribir sobre todo el tema del deporte, sino de la dificultad que hay aquí a integrar a todo el mundo en un proyecto único. Pero con interés, pero va, si aquí había un club de petanca, y salieron 4. Si había un club de tenis de tiro con arco, y ya tenemos 2. Si es que no hemos gastado 180.000 euros. Aquí, eso es lo que yo te decía, que era muy Sí, pero si es que vamos a gastar 180.000 euros en una pista de jugar.
juega la escuadra. Hay 2 cruces del Alto Andalucía y están en Málaga. Pero la ciudadanía no dice nada. Tenemos un campo de fútbol de 8 millones y medio. Que ve la foto, y eso está paralizado. Y el dinero público que pagan todos los andaluces. Y es la apatía total. La gente es. Este tipo de gobierno es un dan pan y circo. Y la gente se lo controla. Porque no hay un sector crítico. No hay nadie crítico. Ni siquiera las asociaciones de vecinos son críticas. Porque las contemplan con dinero. El ayuntamiento en la cual el tipo de gobierno ellos todo lo cumplen con manera y eso les permite pues, tener tranquilidad. De vez en cuando salgo yo, les tengo 4 horas, pero es lo que dice este hombre. Yo me fui al paseo a las 7 de la mañana, hice 20.000 fotos, a ver si la cara al lado. Les da igual. Es que ellos tienen una cosa clara. Ellos tienen que garantizar los votos de las cofradías, por eso se cae como una rotonda. La rotonda que está en San Francisco es a las cofradías, a que y la aspiración son tan muy lindas. Entonces, cuando tú te garantizas los votos de las cofradías, los votos del fútbol si te quedan en el campo a tiempo y los votos de la gente que tiene fiesta, porque la mayoría, no creo que saque mayoría absoluta, pero suficiente para poder gobernar por delante. Pero vamos, que yo lo que pregunto a la gente, ellos llevan 5 años, todos los 11 años en el PSOE, ¿y qué mejor el Linares? Yo quiero que me digan que vosotros qué mejor el Linares. No, pero es que el PSOE está igual que... Sí, pero si a mí me da igual, si tú eres de los dos. Ha hecho un balance pero lo tienes publicado. Sí, se balance de Ecuador, claro, dice 2 días antes de que se ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando te veo aquí es cuando gente comparte, que tanta gente comparte y voy a ver qué dice, pero no te busco, pero voy a tener que buscar. No, me apuntas para seguir. Que cuando te veo aquí, cuando alguien comparte y dice, mira lo que dice, que el nuevo se va. Yo es que estoy bastante enfadado por eso, porque muchas veces duele que no tengan respaldo, la crítica yo con la máquina, pero no me voy a decir, que no sacó, pero eso no es seguimiento ni ese desagrado tampoco. Otra cosa es que el espíritu tiene que ser crítico, pero no levantarse por la mañana a ver quién la pactó, que es una responsabilidad. Vamos, eso te anularía. La importancia de bueno, yo quiero que me digáis, esto los móviles tienen... Yo creo que esto no ha sido de hoy a la mañana. Es verdad que este equipo de gobierno, pero yo creo que hay que ir mucho más atrás. Los que estamos aquí de la escuela sabemos aquel momento cuando se retiró la asignatura para educar para la ciudadanía. Aquello fue una batalla a muerte por echarlo abajo. Y la escuela que teníamos libertad para hablar de lo que fuera, que nadie nos ponía foto, porque veníamos de un cambio social muy fuerte y era un semillero de personas, de niños, adolescentes que iban creciendo en ese ambiente de libertad, de crítica. Pero cuando se ponen todos los medios, porque acordaros a partir de entonces la campaña que hubo, a niveles de escuela, a niveles de documentos, a niveles de parroquias, que venía lo más retrógrado a lugares. Entonces, aquellas juventudes que conocimos, que eran los objetores de conciencia, que eran grupos que estaban en todo, en las asociaciones de vecinos, con Gobán, en muchos sitios. Todo eso, primero que ellos ya no, porque se fueron de aquí, pues claro, esa juventud se perdió. Y muchos de ellos no han cambiado, porque algunos conocemos bastante. Pero claro, si lo que viene educado de otra manera, porque ya no te cambian los planes, te dicen que no sé qué. Entonces es lo que tenemos ahora, es muy complejo. Y luego las asociaciones de vecinos se las cargaron, porque de poder ir al ayuntamiento
a exponer algo después de que hablaran los concejales. Ahora no, ahora que ponen 40 requisitos, tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es coartar libertades. Entonces, ahora estamos en un momento serio. Los martes con la alcaldesa. ¿Cómo cambiamos esto? Porque la derecha a nivel de aquí, de fuera y de España también, está haciendo todo lo posible porque no volvamos a tener pensamientos yo creo que críticos, porque no hablemos que tiene no muy solo poca solución. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo quería preguntar a ver, ¿por qué surge y cómo surge y cuándo surge el encuentro democrático? Nosotros queríamos, nosotros nos dimos cuenta que cuando el PP iba a entrar en el poder, la poca libertad que quedaba se iba a proliferar. Como consecuencia de eso, pensamos en darle a Linares un instrumento para la defensa mínima de la democracia. De ahí el nombre. Decimos que aquí no hay mucha gente y la frontera estaba en la derecha franquista que no iba a entrar. Entonces, la idea fundamental era eso. Y uno de los principios que teníamos es también, de alguna manera, tejer una complicidad entre el tejido asociativo que haya para que el tejido asociativo, aunque fuera más conservador, tuviera conciencia de que había gente con un ánimo de colaborar, de hacer cosas. Y entonces eso lo hemos puesto a medio plazo en el sentido porque es muy conveniente que Linares se reconozca a sí mismo. Por ejemplo, que sepa que hay una asociación de antialcohólicos y que necesite ese problema que vaya a tal sitio. Ese era fundamentalmente, y de acuerdo con la penuria que estamos contando, era si es posible atenuar. Ese es el objetivo que nos llevó fundamentalmente aquí el alma más trabajador de que lleva sobre su espalda todo lo que es el encuentro democrático de Linares, porque una capacidad, una entrega y un conocimiento. Pero me imagino que nacerá también como sentido crítico, observador crítico que soy, no, independientemente de la ideología, también eso, ¿no? El ser parte activa de una ciudad que necesita una crítica activa y sobre todo lo que aporte ideas, ¿no? Sí, pero nosotros no nos centramos solamente en el problema de la democracia de Linares. Es decir, el problema del deterioro de la democracia es global. Es decir, ya lo estamos viendo desde hace 8 años, ¿no? Sí, como Bolsonaro o como Trump en su primera época, cómo invaden los parlamentos, es decir, cómo progresa la extrema derecha, en Europa también, pero a nivel global. Entonces, la gente que tenemos ya una edad, pues que hemos vivido en dictadura y que hemos vivido en democracia, uno de los planteamientos, yo cuando hablamos de este tema al principio, decía, es que yo creo que tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos experiencia en las dos formas de gobierno, entonces tenemos que apoyar y tenemos que reforzar y tenemos que defender la democracia como sea. ¿Cómo es? Pues con distintas actividades que el ministro Valentín, que es el que maneja la página web, lo tiene muy claro, pero que el tema global supera lo que puede estar pasando en Linares. Es decir, supera en el sentido de decir, nuestra preocupación es realmente, la mía por ejemplo, ¿no? Es realmente el sistema democrático, esto que estamos diciendo de los jóvenes. Ojalá pudiéramos llegar a hablar con ellos, como insistimos y hemos hablado de ir a la universidad, con esta historia, para advertirles a toda esta gente joven que habla entre 16 y 24 años, que apoyan a la extrema derecha y tal, para advertirles que es una dictadura, los que lo hemos vivido, y que es un sistema democrático con todos sus fallos, con todos sus déficits que tenga, pero en comparación con ellos. Entonces, una de las actividades en las que yo más participo, porque hay otras actividades que ahora Valentín lo explicará, son los debates que organizamos. Los debates que organizamos, bueno, tratamos de buscar siempre temas de interés, que sean temas de interés para la ciudadanía. Y entonces, ahí lo que propiciamos son eso que se contempla en el nombre, encuentros personales. Tuvimos estado hablando, Javi, del tema de las redes,
y cómo funcionan las redes. Algunos ya no hemos salido, estábamos en las redes, el asco que produce estar ahí dentro, no tenemos obligación de estar, no hemos salido, ¿no? Pero lo que queríamos era ese encuentro personal, esos encuentros físicos, personal, para debatir y para aprender todos unos de otros. Sobre todo para defender y fortalecer el sentido de la democracia que debemos de compartir la ciudadanía. Por lo que veo soy docentes, ¿no? Aquí estáis todos docentes. No, todos no. Bueno, de los que están aquí, bueno, Conchi también, 4 fueron docentes. Claro, yo creo que, como te he dicho, en este movimiento al que yo sumo a mi ley, por ejemplo, es decir, ayer, ni más lejos, el sábado, en Budapest estuvo el presidente de ese día, quería prohibir una manifestación que sería era retroceder derechos, que nos ha costado muchísimo. Es decir, pero claro, el problema es que los que se enfrentan a ellos son jóvenes. Entonces, el problema, yo creo que vosotros, si tenéis un problema que tenéis, poder llegar a esa gente joven y explicarle que ni lo blanco, 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 ni lo negro, 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 pero que la democracia es que sea, como había alguien que decía que la democracia es lo más imperfecto que hay, pero no es lo mejor. Pero lo mejor, no es lo malo. No sé si decía Bejarano, porque él tampoco era demócrata, él era sobre todo imperialista. Sí, pero eso, dentro de este movimiento de que es el nuevo neoliberalismo que lidera además Milei, que es capaz de decir que la nueva segunda hora no hace libre. Digo, da miedo que la gente joven cuando vaya, porque es verdad que cuando crece va atenuándote un poco, pero claro, es que hay gente de 25 años que son radicales. ¿Creéis que si no se frena esto vamos a tener una sociedad que va a dejar de pensar en lo colectivo? Yo creo que como ha comentado antes, el problema de los medios está transformando a la ciudadanía completa. Era una ciudadanía que tiene memoria de pez. Podemos nosotros hablar que el gran cambio que hemos sufrido puede ser más palpable de 8 años para acá. Quien haya tenido conciencia pues sabe que mientras tuvo el PP era un desastre económico que relativamente se ha resuelto, y a un partido que se expulsó por corrupto. Mira, la memoria de Pez ha hecho que la ciudadanía tenga ganas y escuche a aquellos que querían vender su casa como señal de su corrupción. Entonces, es más allá, aparte, vamos a hablar también sobre todo del olvido y de la falta de historia, porque efectivamente yo creo que el ciudadano lo que necesita es historia, pero sería fundamentalmente las 2 o 3 generaciones anteriores, que son las responsables del estado actual. Desgraciadamente, esas se obviaron, y estaba diciendo la amiga Conchi que estaba muy contenta ella con la transición. La transición fue nefasta en el sentido, hombre, había que hacer aquello porque había habido un desastre, había que haber intervenido en determinado momento, pero la memoria cívica que necesitaba este pueblo no se hizo, y como consecuencia de ese olvido canalla, el problema de las dos Españas sigue tan encima todo como entonces. Tenemos una iglesia que está vacía, pero sin embargo la iglesia tiene el poder, porque sigue vigente lo que decía don Francisco Guillermo Rodríguez: sonar yunque, callar campana. Porque hay dentro de la propia iglesia hay una base honradísima que son de izquierda y que son demócratas, pero sin embargo la estructura, y ahora ya no es por lo que van, por lo que engañan, sino por los ejercicios, los sitios donde están introducidos en nuestra sociedad. Tienen el poder a la mano. Llega ahí y decirte el señor Argüello que puede que dice la derecha. Pero hay un político que yo admiro, que decía el mejor orador que ahora mismo en el Parlamento, que lo lleva bien lo de van a pegar con la pata y van a extraer. Que si vosotros creéis que esa pata se va a dar.
precisamente nació un poco con eso, con los auges y empezó a decir, no podemos dejar que la calle sea para ellos. Y entonces, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y seguramente por lo que pasa precisamente tenemos la receta de cómo pararle, pero sí tenemos la receta de qué tenemos que hacer nosotros. En ese sentido, y por eso creamos el encuentro, además la palabra de agradecer el descanso, porque estábamos barajando si nos llamábamos foro democrático o ateneo, pero eso parecía que era desde un punto de vista de enseñar a los demás, un ateo, y entonces ese encuentro entre todos. Y esa palabra que dijo el Ildefonso muy bien, define mucho lo que queremos hacer, lo consigamos. Es decir, un lugar de encuentro donde hablemos cara a cara, no a través de las redes, los no sé qué, que hablemos cara a cara y que además sea muy, intentamos ser muy transversales. A nosotros hasta no nos importa, de hecho una vez ha venido gente, no nos importa que venga gente de derecha, sí, gente que quiera dialogar, que no viva del insulto, sino que viva del diálogo. Que sobre todo defienda la democracia. Exactamente. No, es que eso es democracia. Es que democracia es dialogar y poner tus argumentos. ¿No? Mira, yo ayer estuve con una persona familiar, o sea, es que de las 10 palabras que dice Pedro Sánchez, 9 son insultos, pero luego son por cosas que son de la Junta de Andalucía. Porque ha pedido una ayuda social para la boca o la gafa, y que cabrones me han dicho yo ni le contesté, porque cuando alguien utiliza 8 insultos delante de un nombre propio, pues te va a escuchar muy poquito. Entonces ni le contesté. Pero lo que él estaba diciendo es una competencia al tema de la Junta y del Ayuntamiento, no es de Pedro Sánchez, pues no, es él. Sí, pero ¿no? O sea, yo creo que entonces lo que intentamos es al menos decir, bueno, la cosa, no sé si podemos parar a esta gente o no, pero nosotros sí que podemos hacer núcleos de debate, núcleos de defender todo lo que es público, núcleos de lo que es, o sea, por eso, como ha dicho muy bien Antonio, nosotros intentamos y ponemos las convocatorias del círculo de silencio, incluso de actos del PSOE que ha hecho actos y nos los ha comunicado, nosotros en nuestra web los ponemos, es decir, nosotros queremos defender todo aquello que sea colectivo, o sea, la gente que trabaje de manera colectiva, es uno de nuestras líneas de identidad, ¿no? La única. yo creo que el relato de Que no solamente que trabaje con los colectivos, sino que defienda unos valores similares. Vale. Es decir, eso, por ejemplo, es una de las actividades que queremos meterle mano en el próximo curso, que es entrar en contacto, tomar contacto con asociaciones de aquí para apoyarnos mutuamente, crear redes de apoyo, de tal manera que nos hagamos visibles todos en los actos que organiza cada asociación. Es decir, establecer redes de tal manera que si el círculo de silencio que ha nombrado, ¿no? Pues en lugar de que estén allí solamente los promotores del círculo de silencio y las 4 personas que acuden, vamos a ver si somos capaces de convencer a gente que comparte esos valores de solidaridad, de compromiso, de justicia, de igualdad, ¿vale? Pues seamos capaces de estar allí, no estar al 100% cada colectivo, pero estar allí acompañando, que se sientan arropados, que se sientan acompañados. Ese es un tema que queremos. Y después, como tú decías, tú lo que quieres hacer es una especie de informe, como se llama otro nombre, un reportaje. un reportaje, exactamente. Entonces, esto no quiero que se me olvide. Valentín es un tío de la cabeza privilegiada que tenemos aquí en este grupo, ¿no? Y en la página web, métete en la página web. Sí, le voy a enlazar luego exactamente, el encuentro democrático. Pero quiero decir, que veas allí las secciones, porque eso sí quiero que Valentín, que es el que lo maneja, te diga, bueno, hay un tipo de historias que son los debates organizados aquí en la Casa de la Cultura, pero hay otras secciones, por ejemplo, personas que importan o personas destacadas del mundo, por ejemplo, y hay algunas otras secciones que quizás son menos conocidas o menos, diríamos, mayoritarias. Difundía porque por desgracia tienen menos difusión, pero son interesantísimas. Pero porque por desgracia, pues en la web pues no es conocida, no se visita mucho. Claro, pero esto Javier nos va a ayudar en este Sí, sentido. yo voy a enlazarlo, pues luego podría varias cosas. Si quería decir una cosa, hablando del relato que ha instaurado la sociedad actual, es decir, aquí cuando se habla de los partidos políticos, ¿no? Y se habla por ejemplo de EH Bildu, se disocia con ETA. Sin embargo, nadie se ha parado a ver lo que ha luchado por conseguir derechos sociales, de vivienda, cuando está más que demostrado que EH Bildu no existe.
Lo que pasa es que hay alguien que le interesa. No solamente alguien, cuantos medios de comunicación. A eso voy. ¿Crees que el relato? No, claro, yo creo que a lo que voy es que se está consiguiendo el derechos sociales. Es verdad que hay problemas como el de la vivienda que no se puede escapar de que alguien tiene que meterle mano, pero se ha conseguido muchas en estos últimos años que sin embargo ese ruido que hay tan fuerte en redes sociales y en todos los medios de comunicación, porque yo tampoco estoy a favor de un medio que sea solo de izquierda y que solo, si yo no estoy de acuerdo con el forofismo, pero no creéis que se está perdiendo esa batalla, la batalla del relato, porque ellos la llaman batalla cultural, no sé. Claro, pues el relato se pierde porque ahí mayoritariamente el 80 o 90% son medios que son comprados, están pagados. En Madrid, sobre todo porque el foco está en Madrid. El foco está en Madrid y ahí hay un montón de medios pagados por el PP, tanto a nivel, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel central. Ese problema lo tenemos, ese problema es muy difícil de combatir. Ayer, por ejemplo, el tema de la vivienda que saca, un profesor español, pero está en Inglaterra, en Irlanda trabajando, ¿no? En Irlanda. Y tenía un artículo muy curioso que decía, el tío se sorprende de que de 12 alumnos que tienen clase, 3 familias, 3 de ellos, tienen vivienda aquí en España. Dice, cuando yo no he podido comprártela, yo tengo que estar aquí ahorrando dinero. Entonces, claro, proponía soluciones. Es decir, al final decía, la reflexión que yo me hago es que por un lado alguien tiene que controlar, que es lo que te he dicho, controlar y ponerle tope a esta historia, y que pero por otro lado está los sueldos son de miseria, que son de miseria, mientras no se suban los sueldos, se suban de una manera seria, pues quiere decir que el tema de la vivienda aquí va a ser, entonces proponía las dos cosas, una subida importante de sueldos y un control de los precios, ¿no? Eso no se difunde, eso lo ve en un periódico determinado, pero eso no es lo que difunden los medios de comunicación masivos, y especialmente las televisiones. Pero cuando hablamos de medios no hablamos solamente de prensa escrita, que muy poca gente lee, ya leemos quizás más en la digital que en la de papel, ¿no? Pero los medios de comunicación de televisión, en manos de quién están y qué es lo que dicen, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Sí, es el que lo decía ya, el de especialista, no es algo nada más que para gente decente. Hay muy poca gente decente en el sentido el que quiere ser entra por la cartulina del medio en el que está. Incluso pero ahí yo tengo que romper una lanza a favor de mis compañeros. Tú a un chaval de 48 años que trabaja en un medio de comunicación que tiene que mantener una familia, es muy difícil ser independiente, muy difícil. Cuando eres un plumilla, no te hablo, yo soy plumilla. Y cuando te digan tu director te dicen, tú tienes que escribir eso, yo me niego, pero claro, mi situación no es la de otros compañeros que tienen 2 hijos y tienen que pagar su casa. Es que es un mundo complicado, es decir, los grandes directivos, que al fin y al cabo son los que manejan los hilos, porque los plumillas, les digo pero son los grandes directivos que somos los medios económicos. Al fin y al cabo, lo de cuenta, los grupos de comunicación en España están dominados por grupos de inversión, por las dudas que tiene, salvan un poco los periodistas autónomos que hacen piezas y de vez en cuando las colocan de medio. También hay una cosa, yo creo que la crónica social actualmente, ya que no la pueden hacer los periodistas porque en gran parte dependen y son los medios que lo hacen, se está haciendo desde la literatura en algunos aspectos y muy poquito lo que se escapa en los pequeños medios locales. Por ejemplo, yo creo que ha sido una preocupación importante que desde el 15M, en que se dio ese gran mensaje esencial que tiene pendiente este país, en el sentido de con lo que son las puertas giratorias, con lo que son todo el control social del ejército. Algunos llegamos escribiendo desde el año 11, todos los días una semana, y se echan fuera los malos humores. Y es imprescindible de eso. Incluso echamos en falta, como diría también Antonio Grande, un redactor de la historia, donde fue Galdós.
en el sentido que iba explicando en aquel momento lo que estaba pasando. En ese sentido, él lo que dice echa el falta. Y ya digo, el medio de comunicación actual ya no solamente que cambia la realidad, sino que cambia el receptor. Las personas son distintas. Pero yo creo que esto que hace vuestra generación y la mía, que es la del 74, hace un poco de autocrítica, porque en algún lado hemos dejado un cabo suelto. Porque cuando hay niños de 20 años que dicen que con Franco se vivía mejor, eso se escucha, eso es una cosa que yo ni siquiera en los 80 lo escuchaba, pero bueno, ahora lo escucha de gente de 20 y 21 años, algo falla en la cadena. Alguien le ha transmitido a ese joven que se vivía muy bien con Franco y no le ha contado la verdadera historia de por qué migra la gente, por qué Franco tiene la suerte de conseguir muchas divisas de los emigrantes españoles. Es decir, es que ahí algo ha fallado y yo digo que tenéis que hacer autocrítica también lo que ya yo soy abuelo. Pero eso no es un problema. Yo creo que respecto a los medios, lo que se ha producido es un cambio importante. Yo soy fumador, o importa que fume. Adelante. Estamos en abierto. Yo lo sé. Pues decía que respecto a los medios ha habido un cambio muy importante de 50 años para acá. Y es que antes decíamos que los medios, los grandes medios, era el cuarto poder como contraposición a los otros poderes. Ahora no es así, ahora los medios, la gran parte, el 90%, no el 100% de los medios privados, una gran parte, realmente lo que sirven es a los intereses de sus dueños, que como ha dicho son la banca, las grandes industrias, los grandes fondos de inversión, etc. Y además lo hacen habiendo perdido cualquier tipo de dignidad de informativa, porque hay que ver las portadas de un periódico en otro momento serio como el ABC, y es que es algo terrible, porque son unas portadas absolutamente escandalosas, ¿no? Siempre resaltando lo negativo de las grandes cosas, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ese giro que ha habido cuando dices, ¿qué hemos hecho mal? Pues hombre, hemos hecho cosas mal, entre otras cosas estando pegándonos entre nosotros todos los días. Por eso uno de los objetivos es el sitio de confluencia, que pueda haber una persona de Podemos, uno de Izquierda Unida, uno del PSOE, y hablar de política y hablar de cosas. Ese tema de comunicación es importante. A los nacionalistas, que también existido. No, sí, al revés, sí, yo soy muy... Somos muy poquillos, pero... Yo he ido a manifestaciones hasta que un tío de Bilbao me echó una bronca, yo iba con mi curriña, porque yo era muy defensor de todo el tema del País Vasco, hasta que un tío me empieza a hablar en euskera, yo me quedo así, no eres vasco ni nada, ya me dio corte llevarme la curriña a las manifestaciones, pero yo, como nacionalista, soy muy nacionalista, incluso yo creo que soy la única persona, o muy poquitas hay en Linares, que tiene en su balcón una bandera andalucía, o sea, si va ahí al paseo, porque yo sí que creo en Andalucía como entidad propia y como una entidad. Entonces, es decir, que el tema del nacionalismo lo tengo muy claro. Pero volviendo al asunto de la comunicación, es que cuando dice, es que dominan todo, es que hasta Elon Musk compró Twitter, y el de Facebook, pues eso es el que tiene el Instagram, y el que tiene no sé qué, y además han perdido, apoyan económicamente, y además han decidido que lo van a utilizar de herramienta para defender sus ideas, porque una cosa es que tú pongas una herramienta y digas, bueno, yo me... No, es para defender. Pero quiero que eso, que... Es jodidísimo. Entonces, hemos hecho, te digo, luego lo miras, hemos hecho hace 2 meses o así una charla muy importante que se llama ¿y tú cómo te defiendes de la verdad? ¿Cómo te defiendes de las mentiras? Y quiero que lo veas porque hemos hecho un dossier, siempre que hacemos una charla intentamos hacer dossier de acompañamiento. Y ahí hicimos un dossier bastante bueno, casi 100 páginas, acerca del análisis de los medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo defenderte de sus mentiras? ¿Cómo evaluar? Quiero decir que es un tema que estamos muy preocupados sobre ello. Pero es una batalla que tenemos perdida, porque es tan la diferencia entre David y Goliat ahí, que ahí no hay onda posible. O sea, ahí no hay onda posible ahí es una diferencia absoluta. Porque incluso los que dicen medios de izquierda, para mí el país no es un medio de izquierda, es un medio conservador, democrático, es un medio de izquierda, ¿no? Y tenemos la batalla ideológica perdida por lo que tú has dicho antes, mientras que el gobierno sube el IPC o sube no sé qué o sube no sé cuánto o tal, esta gente eso no sale. Lo que sale en las portadas del periódico es que todavía no está juzgada, que la mujer de Pedro Sánchez es una ladrona. Hostia, macho.
¿sabes? Pero si todavía no le han puesto una acusación, pues están todavía sin ponerle, pues mira lo que ha pasado con Mónica Oltra. Entonces la manipulación, el engaño es tan grande que es una batalla que tenemos muy difícil, y bastante hacemos si digo, bueno, por lo menos nosotros debatamos, hablemos, compartamos cosas. Hay otra gota malaya que actúa sobre lo que tú planteabas, ese joven de 20 años de 20 y de 25, claro, que ya están crecidos, y yo creo que no está lo suficientemente estudiada, que es el cambio que se está produciendo, y Linares tiene un ejemplo palpable de cómo se va reduciendo efectivamente la escuela pública y cómo se va aumentando a marcha forzada la escuela privada. La escuela privada tiene su propia ideología, su ideal. Una anécdota, voy a contar una anécdota solamente, pero en una clase de unos chiquillos de quinto, y esto está ahí, los padres decidieron meterlo ahí, y un día llega a casa diciendo que va a aprender PP. ¿Y eso por qué? Porque en mi clase todos del PP. Ahí se transmite ideología, y además de forma intencionada. Es decir, lo que ha pasado en Colón este año, Colón este año es sangrante. Es decir, cuando eso ocurre en un concertado, no quitan nada, al contrario, lo dejan ahí, lo esperan hasta que ocurra lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Quitarle alumnado a un colegio público. Esa es la tendencia. Llegará un tiempo, tú que eres más joven lo vas a conocer, posiblemente algunos de nosotros ya no lo conozcamos, pero en 15 o 20 años la escuela pública ya ha desaparecido. Totalmente. Ya con la concertada va a tener suficiente nivel. Y es lo que decimos, la concertada tiene su ideario, tiene su ideología, tiene sus profesores que se tienen también, igual que los periodistas se atienden a lo que va el director, en los centros concertados lo mismo, ¿no? Y ese es otro canal, no digo que sea el más importante, pero ese es otro canal. La educación es un pilar. Claro. Ya lo decía antes Virginia, el tema de apartar la educación para la ciudadanía. Y precisamente los que más lucharon para eso fue la concertada, pero los que más lucharon para que no saliera adelante. Yo hay una cosa más preocupante. Yo creo que la escuela fue más escuela pública a partir de la EGB. Durante la EGB estuvimos en la escuela con bastantes menos controles que después. En la derecha no querían entonces tener ínfulas de que eran de derecha, dejaban incluso la religión a un lado y siguieron adelante. En aquel momento, si se ejerció, la EGB significaba darle el bachillerato elemental que no habían tenido mucha gente que en su crianza no tenían y se quedaban de aprendices y así llegaban. No había control de ningún tipo. En la escuela, en aquellos momentos, quienes éramos laicos, quienes éramos ateos, lo que fuera, no teníamos, y la religión se refugiaba en manos de aquellos que querían y lo hacían. Después, desgraciadamente, las reformas que se han hecho han ido a la contra. Se subieron 2 años con la LOCSE, pero sin embargo, a partir de entonces había un control más estricto de eso. La Carmen Alvear y los demás empiezan a difundirse. Pero no solamente eso, sino que hay el problema de la educación por la democracia. En ningún momento se ha creído realmente que la escuela fuera un lugar para formar ciudadanos. Se lo ha creído el que ha creído allí mismo, y hasta ahora, con el miedo que le tenemos a la escuela concertada, desgraciadamente dentro de la escuela estatal hay gente que estaría bien yéndose a la escuela concertada. Y ese grave problema, la escuela concertada, lo trajo la que trajo Zapatero, que se dijo en aquel momento que la escuela obligatoria es la que financia los medios públicos, y esa se financia y la Constitución impide, y se la están saltando todos los días a la torera, porque tiene que ser obligatoria y gratuita.
Y no lo ha sido en general, porque la concertada sigue todavía pagando los padres por eso. Incluso ese era el problema. Y se ha dicho la concertada y se acepta que de la escuela obligatoria, la asociación de maestros, de colegios católicos. Y en eso están los ancianos y están los monitores. Estamos corrompiendo la verdad. Y entonces incluso entre lo que se enseña en la escuela y lo que enseña la familia hay un problema grande, y los niños que son decentes y que quieren un aprendizaje real al final no creen en nada porque se les está engañando por todos sitios. Vivimos en una sociedad deseducadora porque los medios principales y el discurso único es traidor a la vida y al futuro. Sí, yo quería preguntaros, en Argentina lo llaman la grieta, ¿vale? Y aquí le llamamos la Plaza de España. ¿Por qué esta fractura? ¿Por qué, por mi generación de la AGB, no mirábamos ideología al que teníamos al lado, no mirábamos? Entonces, ¿por qué se produce esta fractura de que hoy en día en una familia se llegue a enemistarse? ¿Quién ha generado esto? Sí, está claro, lo hemos dicho Espera. Que yo pienso que eso es lo que han querido que pensemos. Es que hay cosas tan sutiles que llegan por debajo que no percibimos, pero no han querido que tengamos pensamiento crítico. Tú no te preocupes de nada, que nosotros ya haremos planes para que haya trabajo, para que haya escuelas, te lo vamos a dar todo hecho. Y eso nos ha hecho ser muy individualistas. ¿Por qué se pudo con una dictadura? Porque eso que estabais diciendo, había grandes grupos con fuerza y unidos. Decimos, esto no lo podemos seguir tolerando. Pero ahora no, que ellos lo hagan. Antes tú al principio hablabas de política. ¿Por qué miedo a decir que yo soy político o política, que yo quiero hablar de política? Que la política es organizar la vida. Pero esto a las personas, puedo hablar por algunos hechos que me pasan a mí, que quieren un cambio social, que les dice esto no me gusta y esto lo otro, pero luego te dice salir a la calle no vale para nada, firmar un documento no vale para nada. Eso se nos ha metido tanto y para mí es uno de los problemas más fuertes, porque la escuela habría cambiado, los trabajos también. Y otra cosa, ¿por qué en el problema en el asunto de la vivienda se dejan que acampen aquí en nuestra España capitales, grandísimos extranjeros? Mira cómo nos mira. Que por ejemplo, que lo podemos, que están ahí. Capital venezolano súper riquísimo, con grandes inmobiliarias. Mexicano también. Esos mismos que están deteriorando su país, aquí vienen, lo tienen todo arreglado, compran grandes capitales, grandes pisos y claro, la vivienda, aparte de otras muchas cosas, no solo eso. Entonces nos han hecho creer que el individualismo es lo mejor. Y nuestros mayores, para poder salir, decían, lo común hay que trabajarlo. Eso lo he oído yo en mi aldea, en mi pueblo pequeño. Y lo decían personas que solo tenían las 4 reglas, pero tenían sentido común. Y hemos dejado que organicen nuestra vida. Fíjate lo que tú decías de la bandera. ¿Cuántas veces hemos sacado la bandera de Andalucía que estábamos orgullosos? ¿Por qué se ha dejado de sacar? Porque ha venido un gobierno, la Junta de Andalucía, que se ha apropiado de la bandera del 4 de diciembre y lo ha cambiado y no protestamos. Entonces ese 4 de diciembre, claro, que fue tan rico, tan luchador, ha cambiado. ¿Y qué hemos hecho? Pues no de hecho, el individualismo es súper gracioso cuando yo vi a Rojas Marcos con el presidente de la Junta hablar del día 4 de diciembre como el día de la bandera. La verdad es que creo que ahí desvirtúa una lucha, desvirtúa, además de hecho, en los 80 es cuando se puso la reforma agraria, que costó sangre, sudor y lágrimas a los campesinos andaluces. Vamos, si lo tenéis en Carlos Cano. Es decir, y yo creo que, vuelvo a lo mismo, se instaura el relato de que llevo el día de la bandera
el día que es el Día de la Patria Andaluza y crea, con el apoyo de personas que traicionaron a la patria, como fue los San Marcos. Y entonces, claro, es que, bueno, lo mismo, el luchar contra el relato es muy difícil. Pero me da igual, yo aquí no quiero que sea izquierda o derecha. Yo te voy a decir que yo soy de la EGB. Es decir, y yo nunca miré a nadie por su ideología, miraba a un niño a mi lado. Y cuando fui al instituto lo mismo, cuando fui a la universidad lo mismo. Yo fui a Granada por tener conocimiento. Es decir, una cosa que se ha perdido ahora que tenemos más derecho a la información, porque Internet nos da la posibilidad de tener toda la información, pero esa información con la inteligencia artificial nos da hasta más perra, porque la gente ya no se... Yo digo una cosa, si toda la gente de vuestra edad que critican redes fuera a la biblioteca, tú hablas de Benito Párez Galdós, los profesores nacionales, es que nadie lee. Y hablo de vuestra edad. Los lectores de Facebook, los tengo yo controlados, son de 45 a 75 años. Y no son capaces de leerse, la biblioteca está vacía. Por mucho que hagan talleres de infantiles, una biblioteca muerta, va la gente. Antes yo veía gente que iba allí a coger libros, leía hasta la prensa. Ya ni siquiera. Entonces, el problema es que yo creo que, como ha dicho bien, estamos en una sociedad de alineamiento total, somos una sociedad plana. Me añado algunos datos que como andalucista conviene conocer. Se le echa la culpa al PP ahora. El daño que se le ha hecho a Andalucía viene desde mucho antes. Yo milité en el PSOE hasta el Congreso del 28 cuando se dijo que se hicieron muchas más cosas. Y resulta que yo estaba en el PSOE y fui el único en un congreso que dije hay que representar a Jaén en la FSA, Federación Socialista Andaluza, que era entonces. Ni Dios se preocupó. A las reuniones con Jaén iba yo solo. El PSOE no quería en absoluto. Al mismo referéndum se estaban oponiendo completamente Felipe y Guerra. El único, claro, el único que medio creyó en aquel Escuredo que hizo la huelga, había... Y un ministro de los sí, que se vino de Madrid a defender la Andalucía. Pero dejó la UCD y se vino a defender. Y Plácido Fernández de Haga fue el que se había tirado por delante para querer crear precisamente la Junta Democrática, la Junta Parlamentaria de todo eso. Y claro, si viera la lucha que hemos tenido con... Todo es mentira, todo es mentira. Todo esto es el grave problema del atado y bien atado. Lo ataron en el año 50 y tanto y don Felipe lo reató después. Pero yo creo que es un problema también de eso, es que creo que vuestro puesto democrático, lo que aquí ha sido es muy importante, pero si tenéis que llegar a la sociedad. Porque nosotros, mira, yo creo que en esta pretensión que tenemos, uno, como dice, trabajando más, otros menos, pero todos más o menos estamos inspirados por las mismas intenciones. Este encuentro nuestro, aquí en Linares, aterrizando en la realidad que estamos hablando de el pensamiento social, la realidad de medios de comunicación, la realidad social de Linares, la demografía de Linares, pensando en todo eso y barajando todo eso, aunque no sepamos articularlo bien, pero somos conscientes de eso. Este encuentro tiene una virtud y un problema. La virtud, yo creo que ya la hemos dicho. La virtud es que pretende ser un foro y un sitio distinto, donde se empiece a crear, por lo menos se empieza a crear un espíritu de debate, que Linares empiece a tomar conciencia de su realidad y sus problemas. Para todo eso hay que iniciarse, no llega, tú puedes tener todas las mejores pretensiones del mundo, pero si no inicias y empiezas no vas a llegar nunca. Y aún así te puedes encontrar con lo que ahora yo le decía en la segunda parte. El problema tiene una virtud y esa virtud es muy buena, esa intención en los tiempos que estamos de individualismo, de desinformación por medio de todo eso.
ya es revolucionaria en sí, esa idea ya es revolucionaria en sí, pero tiene un problema. El problema es el de enlazar con la gente, y tenemos un problema grandísimo, el de enlazar con la gente y dar con la fórmula para que la ciudadanía de Linares entienda que eso merece la pena, que ese intento merece la pena, que merece la pena poner un trabajo pequeño, poner un trabajo de hormiguita, que al final tal vez no llegue a la idea grande y final que tiene, pero que la gente entienda que desde el principio merece la pena poner ese trabajo, y eso es lo que nos estamos haciendo. Creemos que la idea tiene una virtud y es buena y es revolucionaria, y tenemos un problema, el problema de a ver cómo hacemos que llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía entienda que un sitio como ese merece la pena, porque es que además ese sitio tiene la virtud de que puede ser lo que la gente quiera, o sea, que ese no es un sitio cerrado. Si ahí se mete gente y dice que lo que le interesa es hablar de esto, o que lo que le interesa es que Linares hable de lo otro, precisamente es un foro abierto donde pueden pueden vehicular su idea e intentar convencer a la gente de que lo que necesita Linares, o sea, que eso no está cerrado, pero lo difícil es dar con la fórmula. Bueno, quizá quiero solo como ejemplo, pero lo decía Javi, la biblioteca está vacía, pero hay cerca de 40 grupos de lectura, que es importante porque tiene relación con la biblioteca, y la biblioteca es la que les facilita los libros. Pero, y decía Ildefonso, ¿cómo llegar al resto de la ciudadanía? Pues quizás nos ha faltado, y eso lo tenemos que ir analizando tal como se desarrolla, pues nos ha faltado, el último acto que hemos celebrado sobre el aniversario, el 150 aniversario de Machado, ¿no? Pues quizás nos ha faltado ponernos en contacto con esos grupos de lectura, decirle, oye, hay una conferencia sobre Machado poeta, lo mismo que habrá otra después de septiembre, en octubre, sobre Machado ciudadano, que lo está planteando Antonio. Pues bueno, pues a lo mejor podemos caer ya en la siguiente, decir, coño, ¿por qué no le mandamos una nota a la es que yo creo que va a tener que ir a ellos. Eso es. Si esperáis que vayan, no van a ir. Es que esa es la intención. Porque mira, por ejemplo, ahora que hablas tú de grupos de lectura, están los grupos también de teatro, hay muchos grupos de teatro. Es decir, pero está claro que tenéis que vosotros poder cerrarlo y decir que vayan a escuchar. Es decir, aquí estamos estableciendo un debate donde nadie se esté poniendo una idea, que se puede hablar libremente de cualquier idea. Exactamente. Lo que pasa es que en la sociedad actual que nos toca vivir necesitáis moveros el doble. Porque esa inquietud que yo puedo tener con el conocimiento, puede tener mi padre, puede tener otra, no lo va a tener un chaval de 35 años, que por lo que sea no le apetece. Entonces ahí creo que hay un problema para tener eso, el tratar de llegar a esa gente y decirle, oye, acércate a escuchar, y no tiene que ser solo exclusivamente ideología de izquierda. Claro, así me entiendes, que puede ser de todo, porque al final los problemas son el de la vivienda, influye a todos los jóvenes, independientemente el de la sanidad, a todos, independientemente de de la educación, lo mismo, que son los tres pilares de la sociedad del bienestar, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que es muy complejo, va a ser tener una tarea titánica, pero vamos, desde mi punto de vista, y el nuevo Salvador os aplaude, porque la verdad es que consigáis hacer esto es muy complicado, y más una ciudad tan subgénero como esta, que es bastante complicada. Y ya para cerrar eso, quería que me dierais cada uno vuestra visión de la ciudad. Y no quiero nostalgia, porque otro de los grandes problemas que yo veo en esta ciudad es la nostalgia. Y además una nostalgia mal contada, siempre se cuenta mal. Ni Linares era lo que han querido contar aquí, ni es ahora lo que quieren contar. Linares es una ciudad que nunca ha sido más grande que esta en capital, que ha tenido, Linares fue minera hasta el 66 y fue metalúrgica hasta el 2011. Ni el gobierno, aquí hablan siempre de los 40 años, yo cuando empiezo a hacer cálculos no me salen 40 años, pero ni en los socialistas eran los más, eran Satanás, ni ahora son los otros, lo decir, ni Andalucía la roja, como yo cuando decía Sánchez de la decía, es que los andaluces demuestran ser votantes tontos. Curiosamente Andalucía ni era roja, ni ahora es azul. Andalucía es una tierra de muchas sensibilidades,
de muchas, porque es que ya te digo, va a ser azul durante mucho tiempo, te lo aseguro, va a ser azul durante mucho tiempo. Si no era roja antes, que me dijeran que la Andalucía del finales del siglo era anarquista y que en el 36 había muchos anarquistas en Andalucía, porque en Cádiz había muchísimo anarquismo, pero roja no, porque se ha demostrado. Y ahora os pregunto sobre vuestra visión del Linares actual, no empezáis, pues en general, me da igual, de lo que queráis. Linares es una ciudad que ahora mismo está sumida en la melancolía. Linares está sumida en la melancolía y asume que su destino no lo puede cambiar. Entonces es difícil que la gente haga nada por formar un movimiento colectivo que diga, bueno, podemos cambiar y hacer de Linares una ciudad mejor. Y no cree la gente en eso, no cree que sus esfuerzos pueden hacer de Linares una ciudad mejor, pero una ciudad mejor para la gente, no una ciudad mejor que tenga ni siquiera que tenga más empleo, que si no hace muchísima falta, uno de los principales problemas, pero que la gente se crea que puede hacer de Linares una ciudad para la gente, para vivir, para desarrollarse, para estar cómodo, para desarrollar su vida, su cultura, su ocio, para criar a su familia. Y entonces está sumida en la melancolía y no sabemos cuándo saldrá de ese soplo, pero estamos todavía sumidos en la melancolía. Y como tú decías, algunos incluso idealizando tiempos pasados que no eran tampoco tan reales, pero sí la gente tiene metido dentro esa melancolía. Sí, yo suscribo lo que ha dicho Ildefonso, pero y con dos matices. Viniendo como yo vengo de hace 5 años, vivía en Madrid, el asunto es que Linares tiene unas grandes potencialidades sin necesidad. O sea, yo veo muchas veces compañeros de Izquierda Unida, hay que volver, que se industrialice otra vez. Mira, va a ser muy difícil. Tenemos en la sociedad, cada vez vamos a tener más difícil hacer grandes industrias que creen 3.000 puestos de trabajo, porque se crean 100, 50. Entonces, pero tenemos, Linares es una ciudad, por ejemplo, Madrid se defiende mucho. He estado, por cierto, antes de ayer, es horroroso de atascos, pues viene de atascos era terrible. Linares no tenemos ese problema. Linares puede ser perfectamente algo que se defiende a nivel global, que es la ciudad de los 15 minutos. Es decir, en 15 minutos tú tienes un ambulatorio, un cine, un teatro, un no sé qué, un hospital, un colegio, tal. Tiene todos los servicios, podríamos tenerlo en 15 minutos, pero no se valora como tal. La ciudad puede, o sea, lo que tenemos que intentar, siguiendo lo que ha dicho Ildefonso y solo con un matiz, que no se trata que la ciudad somos nosotros y que son los ciudadanos los que pueden hacer una ciudad solidaria, una ciudad donde que haya más sombras, por ejemplo. Y a mí me jode mucho cuando se quitan los árboles. O sea, por ejemplo, yo quería hacer una propuesta en la avenida Andalucía, que es una barbaridad que tenga 8 carriles para coche, si lo cierra la mitad y hace un paseo mix, que se pudiera hacer un recorrido desde este paseo hasta allí, ¿no? Para que la gente salga a la calle, la gente ande. Y Linares tiene todas esas potencialidades. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha dicho Ildefonso de melancolía, por decirlo así, pero que está en nuestra mano, porque no nos hace falta. Primero, no va a venir ningún tío de arriba que nos vaya a crear 5.000 puestos de trabajo, y no estoy seguro que esa fuera la solución de Linares, crear 5.000 puestos de trabajo, que es algo que tenemos muy jodido, porque tiene que ver con todo lo que hemos dicho, lo decimos esto todas las 10, y es que la gente está cada vez menos solidaria, cada vez más individualista, pero lo común, el hacer una ciudad de gente que hable, que se siente, que no sé qué, eso me parece muy importante. Y Linares tiene muchas papeletas para poder ser una ciudad de gente que viva feliz y que viva de manera solidaria. Voy a preparar aquí una cosa para que no... Yo la definiría un poco con Linares es una ciudad gaseosa. En un momento que pensamos que se le ha ido es una sociedad desvertebrada. Ya lo era desde tiempo, lo es fundamentalmente
bastante más desde que se cerró Santana, porque Santana de alguna manera hacía de nexo comunicador, que todo lo que ve se conocía y se tenía más sentido que ahora. El cerrar Santana significó todo eso. Luego es también una ciudad que efectivamente no cree en sí misma y está desorientada fundamentalmente por el proceso de despoblación y el tipo de sociedad que hemos estado viviendo en este momento. La idea de que vamos hacia una ciudad de 40, 50.000 habitantes, porque hay la foto de la población no indica eso, hay una porción muy grande de jubilados y eso no regeneran, no son sustituidos. En ese sentido es imprescindible, pero que es que además esa sociedad que necesita repensarse a sí misma, ni es capaz. Hemos estado recientemente, no hace un año, en una revisión del plan de ordenación urbana y tener el concepto de que esta ciudad, que puede tener su potencialidad en ser una sociedad media con bastantes servicios, que puede atraer a mucha gente, incluso con trabajo a distancia, que todo eso no se ha planteado y no se tiene conciencia de eso. Entonces, yo creo que esos problemas, aparte ya de los demográficos, de todo lo que significa un conocimiento intelectual, esos son los temas que me parecen más urgentes, no los más se han dicho. Yo voy a retomar algo que tú dijiste hace rato sobre el tema del individualismo, el tema de que no se cuesta mucho trabajo en Linares aglutinar a gente en torno a un mismo proyecto. Aquí hay un exceso de protagonismo en determinadas personas que lo que hace es romper esa posibilidad. Y te voy a poner un ejemplo que tú, Javi, entiendes perfectamente. El tema del baloncesto, por ejemplo, también el tema de la cultura, pero el tema del baloncesto, hace poco se celebró un campeonato en Andújar. Jugaba Jaén, jugaba Andújar, muy lógico, y jugaba Linares. 4 equipos: Jaén, Andújar, Linares A, Linares B. Allí te enteras y te das cuenta que Andújar, que tú sabes que es el primero en la provincia históricamente, tiene el A en el puesto número 1 y el B en el puesto número 8. Jaén está en el puesto número 2 y el puesto número 7. Linares está entre 3 y 4. Así, compitiendo entre ellos y sin posibilidad ninguna de unirse con el plan. Eso a nivel general, porque eso se ve después en el tema de cultura, se ve exactamente igual. Y nosotros, por ejemplo, pues somos un ejemplo de lo contrario, en el sentido de que aquí nosotros somos personas que venimos de naciones diferentes, con trayectorias diferentes, pero que no tenemos ningún problema en debatir entre nosotros. Y eso no significa que tengamos que decir amén a todo lo que digo, pero sabemos perfectamente que la democracia es un valor que hay que defender mucho más en estos momentos, y por eso nos prestamos no solamente a debatir entre nosotros, sino a buscar a los demás colectivos para decirle: oye, que estamos aquí, que nos gustaría también asistir a vuestros encuentros, que nos gustaría que vosotros asistieseis a los nuestros y que creemos redes de apoyo. Por esa dispersión que hay, vamos a ver si rompemos esa dinámica de dispersión que hay, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto cultural, que es el que nos preocupa ahora, porque ahora en el deportivo yo estoy como observador, como tú estás, como observador. Perfecto. Yo creo que Linares, como todas las ciudades del mundo, de todo el mundo, no solo de Andalucía, de todo el mundo, hay gente mayor como nosotros, que dicen: para lo que me queda es caer en este convento, y viven tranquilamente, se han olvidado de todo, viven tranquilamente a lo que sea. Y hay gente joven que tienen un multitud de problemas, y aunque piensen como nosotros,
tienen otros problemas que son más diferentes a los nuestros. Nosotros ya estamos en un momento en el que estamos tranquilos de trabajo, hemos terminado nuestro trabajo, mejor o peor, según como ha decidido, y entonces tenemos tiempo de pensar en lo que es la realidad de la vida, la realidad del mundo. Entonces ellos no pueden porque tienen otros problemas más grandes, tienen otra vida, y entonces no pueden. Yo tengo 3 hijos que piensan como yo, pero tienen sus problemas con su hijo. Ellos piensan como yo, como mi padre, como mi marido, pero tienen sus problemas con su hijo. Y entonces tienen cada clase a esos problemas, que no son los nuestros son distintos. Y entonces nosotros también tenemos el problema de que no sabemos acercarnos a la demás gente que piensa como nosotros. Hay muchísima gente que piensa como nosotros, muchísimo. Lo que pasa es que no sabemos unirnos. ¿Qué es el problema que tenemos? No sabemos unirnos. Yo llevo aquí 50 años, o sea que creo que hemos vivido más o menos lo mismo. Yo en Linares hay algo que me gusta muchísimo, que hay mucha inquietud, hay muchos grupos sociales de todo tipo. La gente quiere hacer algo, tiene ganas de relacionarse, pero al mismo tiempo se da ese pequeño individualismo que cuesta mucho hacer una red, grupos de grupos. Eso yo no sé por qué, que a lo mejor es la historia de la ciudad antigua. Y crear conciencia de pueblo para las cosas importantes cuesta, porque si se crea, si hay unión para grandes eventos, por ejemplo, Semana Santa, ahí todo el mundo se vuelca y no se plantea uno nada más. Y también otras actividades, por ejemplo ahora lo de los romanos, pero esos eventos que son buenos están ocultando otras necesidades de Linares, es decir, que al mismo tiempo que se potencia todo eso, que es bueno, porque se convive, se sale, dejamos nuestro pequeño barrio y nos unimos, pero al mismo tiempo se ocultan otras cosas. Por ejemplo, no se conoce, creo yo, suficientemente la vida de los barrios. Hay barrios aquí que han ido evolucionando, que se está trabajando en ellos, pero son bastante desconocidos, porque eso es decir, voy a Linares, todavía existe, voy a Linares quiero decir que yo estoy apartada de una vida más organizada, donde parece que todo va mejor, y aquí como que nos aparta. Luego hay muchos problemas de droga, que a veces no es falta de dinero, es falta de medios y de personas para crear educación familiar. Entonces eso es complicado y difícil, yo no sé. Y también que creo que a nivel particular lo podemos tener, pero yo no sé si como así, voy a decir una cosa que es muy grandilocuente, pero no quiero llegar ahí. Ver si realmente en Linares estamos haciendo una sociedad más justa e igualitaria. Por ejemplo, hoy me alegra mucho que la alcaldesa ha hablado de mejorar las infraestructuras y la red ferroviaria. Y yo me acordaba, Juan, ¿te acuerdas cuando Juan y Antonio bajamos a la estación? Creo que fue en 2005. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso? ¿Por qué cuesta tanto cuando Linares ha perdido muchos medios de transporte, mucha ciudadanía? A mí hace poco, perdonad una cosa muy particular, no encontré el tren para ir un fin de semana a Madrid. Casi no puedo ir a una reunión. Y eso ahora empieza a ser preocupante. Cuando... ¿Por qué pasa eso? Eso es lo que yo veo, esa diferencia de movimientos inquietos y después no darnos cuenta que Linares está perdiendo cosas importantes de infraestructuras.
ahí tenemos el geriátrico con un pabellón que nos hace falta. Pues no hay inquietud. Eso me descoloca. Eso, y que los barrios siguen marginados, y entonces también como que desde los barrios también saber que tienen una obligación de hacer mejor Linares, no que nosotros solo vayamos, sino conseguir que también se cree ese, que vienen a la Semana Santa, que vienen a las ferias, pero ya está. Luego yo hago mi vida allí y los detecto por otro lado. Eso es lo que me parece. Vale. Luis, ¿tienes tú? Solamente He dicho todo, yo ya no me queda nada más que decir. Muy bien. Yo quería aportar un matiz. Al líder le engañó. ¿Cómo? Al líder le engañó. Voy a explicar por qué. Aquí hubo dos grandes manifestaciones, no hace mucho, Dos grandes manifestaciones. Dos. Y salió la gente a la calle. ¿Quién lideraba esa manifestación? Dos personas que para mí son, y ahora que esto lo digo sinvergüenza, que van a una manifestación donde dice que es partidista, que la única bandera, no permitimos otra bandera que es de Linares, y después que 2 días después se van a Ciudadanos, a mí no me va a volver a sacar a la calle, porque me han utilizado. Si hablan de la ITI, se pagan un viaje a Bruselas, y desaparecen. Y en el mismo tiempo aparece Jaime Rezamán. En el mismo tiempo. Mejores o peores, pero aparece. Y Jaime Rezamán sigue ahí, consigue cosas para su ciudad, bien más o regular, y a cada uno puede tener la idea de Jaime Rezamán. Y nosotros, todo hablo por Linares, no existe. Entonces, yo no puedo ir a mí no me van a convocar ya más manifestaciones. Porque si yo a los que voy y luego veo la foto de los candidatos a la alcaldía y están... Si me permite, simplemente sé que lo sabe, pero no está hablando de esa cuestión particular. Que no es decir que se te ha olvidado, simplemente que no te has parado en ello, pero sí que lo sabe. El nuevo solo eran 2 personas, y la Cámara. Y había que romper la tendencia de gobiernos municipales socialistas, con todo lo malo de Juan Fernández y tal, pero esa manifestación vino para eso. Vamos a romper la tendencia de gobiernos municipales socialistas y la Cámara de Comercio con Raúl Caro, hay que con Raúl Caro. Sí, claro, pero aquí quien ha alimentado al logro de la Cámara de Comercio, lo que pasa es que yo me veo solo. Yo trato de investigar la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio tiene una financiación cuanto menos rara. Porque es todo fondos europeos, fondos públicos y una subvención municipal. De una asociación que se supone que tiene que pagar los propios comercios. Esa empresaria. Exactamente. Y entonces, la Cámara de Comercio, aquí era el problema que hubo, y empieza con Juan Fernández cuando Juan Fernández le da fomento a la Cámara de Comercio. Porque con Lillo no había pasado eso. Con Lillo no estaba la Cámara de Comercio. Todavía aquí se le da una serie de potestades, porque aquí el viaje a China, el viaje a Israel, el viaje a Perú, van a buscar el primero. Es decir, es que al final hemos hecho lo que hemos querido de Linares. Así es. Lo voy a hacer para el fondo. Voy a dar una cosa.